Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Diario del Club de Servicio. Ayudando a la princesa elfa renacido como Ikigaya Hachiman, encontré el club de servicio antes de tiempo, pensando que viviría una vida escolar solitaria. Pero tras recuperar los recuerdos de mi vida pasada, descubrí que este mundo bidimensional es en realidad un inframundo oculto. La estrella del equipo de natación femenino quiere servirme. Una princesa elfa solicita ayuda. La princesa del planeta de Biluque se enamora de mí a primera vista. Una cantante sirena, ídolo nacional, me pide que sea su representante temporal. Una súcubo tímida y reservada implora castigo para expiar sus pecados. Un grupo de chicas gyaru, que en realidad son bodhisattvas, quieren que me vuelva guapo para que las ayude a conquistar al ángel de al lado. La hija de un político, buscando mi protección, opta por un desafío especial de una semana. El comité disciplinario sospecha que el club de servicio corrompe la moral escolar y planea reprender a su presidente. Amigos de la infancia del campo, semihumanos que despiertan y chicas mágicas que se enfrentan a fuerzas malignas acuden al presidente del club de servicio en busca de ayuda. Este club de servicio, ¿no hay algo extraño en él? La vicepresidenta del club de servicio, Yukinoshita Yukino, se siente inexplicablemente acosada al observar el creciente número de chicas que rodean a Ikigaya Hachiman cada día. Mundo principal. Oregairu mundos mixtos. Varios hentais, aula de la élite, Tolop Ru, Licorice Recoil. Esta es la versión traducida por Ambitious Translator. Nota de fanfic. Pensé en crear las escenas R18, pero luego recordé que YouTube jode, así que mejor no. En fin, usen su imaginación. Capítulo 60. Usui Makoto quiere verificar. Tenma-san quiere verlo en persona. Minami y Rin intercambiaron miradas, exclamando al unísono con sorpresa. ¿De verdad el pequeño Hachiman era tan atrevido? ¿Se atreve a exponer algo así delante de la chica que le gusta? ¿O acaso Hachiman pensaba que Gabriel era tan fácil de engañar como Miura Yumiko? La compañera de clase de mi hermana está teniendo algunos problemas familiares. La estoy ayudando, y Tenma-san quiere venir a ver cómo está la situación. Ikigaya comprendió de inmediato el malentendido, pero no pudo dar más detalles. Solo aclaró su garganta y ofreció una breve explicación. Yuina comprendió que se trataba de un malentendido, pero rápidamente dirigió su mirada a Miura Yumiko, quien también recogía sus pertenencias para marcharse. Sonrió con picardía y sugirió: Yumiko, ¿qué tal si hoy comemos algún postre juntas? La culpa es nuestra otra vez. Además de Miura Yumiko, también estaba Tenma Gabriel. Si lograran incluir al sencillo y adorable Tenma-san en esto, sería aún más entretenido. Creían que Gabriel era el amor platónico de Hachiman y que él la quería mucho. Pero no debían subestimar a Miura Yumiko. Quizás pronto presenciarían cómo Hachiman se veía atrapado entre Yumiko y Gabriel a diario, en su inevitable enfrentamiento. Postres, mejor ni hablar, me da pereza comer cosas tan dulces y pegajosas. La mención de los postres hizo que las mejillas de Miura Yumiko se sonrojaran al recordar ciertos momentos embarazosos. Aunque ayer le había dado una buena paliza a Hachiman, un chico que claramente no la soportaba, se le habían ensuciado los calcetines y el pelo. Pasó un buen rato limpiándolos al llegar a casa. Hoy no tenía ganas de ir a casa de Hachiman solo por unos postres y volver a molestarlo. Además, Hachiman no la había ofendido ese día, y ya parecía bastante patético siendo acosado a diario por Yuina y los demás. Miura Yumiko miró con compasión a Hachiman. Pero, dejando de lado la compasión, ese idiota no era su lacayo, y aún así la trataba fatal. A menos que le suplicara llorando, no se molestaría en ayudarlo hablando con Yuina y los demás para que no lo acosaran. ¿Y qué tal si Nijika va a tomar un postre juntas? Yuina se volvió hacia Nijika y Chiji, que estaba junto a Miura Yumiko. Hoy, Gabriel pareció malinterpretar el tipo de chica que le gustaba a Hachiman, pensando que Nijika era su tipo ideal.
Lo siento, Yuina, últimamente he estado muy ocupado buscando miembros para la banda. No puedo dedicarle tiempo, pero ya he encontrado un candidato prometedor en el departamento de música y pronto tendré todo resuelto. Nijika juntó las manos en señal de disculpa hacia Yuina. Aunque Nijika y Yuina tenían una buena relación, sus recientes compromisos le impidieron unirse a ellas para los postres. ¿Alguien del departamento de música? ¿Acaso esos estudiantes no son igual de arrogantes que los de la clase de cultura internacional? Debe ser difícil encontrar a alguien. Yuina parpadeó, comentando la dificultad. Los estudiantes del departamento de música provenían de familias adineradas, lo que los hacía parecer aún más engreídos que los de la clase de cultura internacional, quienes en su mayoría tenían credenciales de estudios en el extranjero. Sí, esta tiene un carácter bastante fuerte, pero parece estar marginada en su propio grupo. Creo que estaría dispuesta a unirse a nuestra banda. Nijika sonrió con ironía. ¿Un genio de 1000 demonios y marginado? Ah, ¿sí? ¿Es tan delincuente? El mejor alumno del departamento de música, que suele faltar a clase. Yuina lo comprendió rápidamente. Al comienzo del semestre, cuando los estudiantes de primer año luchaban por adaptarse a las estrictas reglas de la preparatoria Sobu, algunos incidentes destacaron, como confesiones públicas y acoso a chicas, que el comité disciplinario tuvo que gestionar. Algunas chicas de carácter fuerte lo resolvieron por su cuenta, ganándose cierta reputación. El mejor estudiante del departamento de música se hizo famoso tras un incidente similar. Pero su reputación cambió más tarde, al hacerse conocida por faltar a clase con frecuencia, hasta el punto de que ni siquiera el comité disciplinario podía controlarla. No es una delincuente, simplemente tiene mal genio. Creo que sería una gran amiga si nos hiciéramos amigas. Nijika recordó la figura distante y rebelde de cabello negro largo y liso, y negó con la cabeza. Qué lástima. Kaede, ¿tú también estás ocupada hoy? Yuina se dirigió a Marin Kitagawa, mostrando poco interés en los asuntos de la banda de Nijika. Le importaba más provocar drama. Si Yumiko no iba, no podrían haber orquestado un enfrentamiento entre ella y Gabriel por Hachiman. Pero involucrar a las amigas de Yumiko para provocar celos aún podría ser divertido. Estoy libre, pero le prometí a Yumiko acompañarla de compras hoy para compensar lo de ayer. Marin agarró el brazo de Yumiko con una sonrisa alegre. Ayer, Marin y Nijika dejaron a Yumiko a merced de las travesuras de Yuina. Aunque no era nada grave, Marin sintió la necesidad de mantener a Yumiko de buen humor. A pesar de su apariencia feroz frente a los chicos, Yumiko era una chica de buen corazón que le daba demasiadas vueltas a las cosas con facilidad. HMPH, no te pedí que compensaras nada. Si quieres ir a comer postres con Yuina, ve. No me enojaré. Yumiko se cruzó de brazos y resopló, apartando la mirada con desdén. ¿Acaso pensaban que era una niña a la que no se podía dejar sola? Ella podía divertirse perfectamente sin ellos, muchas gracias. Bien, digamos que te lo estoy suplicando, Yumiko. ¿Quieres ir de compras conmigo, por favor? Marin sacudió juguetonamente el brazo de Yumiko. Bien, ahora eres tú quien me lo ruega, no al revés. Yumiko se giró, su rostro severo enfatizando su punto. Sí, sí. Te lo ruego. Adiós, Yuina, adiós, y Kigaya-kun. Quedemos otro día. Incapaz de resistirse a las insistencias de Marin, Yumiko dio una palmadita juguetona en el hombro a Hachiman antes de salir del aula del brazo de Yumiko y Nijika. Mientras Yumiko pasaba junto a Hachiman, lo miró de reojo, rodeado por Yuina y los demás, y resopló para sus adentros. Esto es lo que pasa cuando no eres mi lacayo. Si lo fueras, Nijika, Marin y yo te protegeríamos, y Yuina y los demás no te estarían acosando. ¿Cómo es que un angelito termina enredado con 3 gyarus? Hachiman y Kigaya echó un vistazo al pequeño ángel rubio Gabriel, sentado a su lado, y luego miró a las 3 gyarus, Yuina, Minami y Rin, que los rodeaban, intentando emparejarlos. No pudo evitar suspirar ante las rarezas del mundo. Sinceramente, aparte de la emoción inicial de tener a una hermosa estudiante nueva sentada de repente a su lado en el mismo pupitre, Hachiman no sentía mucho interés por Gabriel. Simplemente la encontraba muy linda. Después de todo, la figura de Gabriel era del tipo que hacía que la gente se sintiera tranquila y serena, a diferencia de la curvilínea Saki Ayase, que podía encender la pasión con facilidad. Pero estas 3 gyarus, semejantes a diosas, parecían creer sinceramente que a él le gustaba Gabriel y trataban de animarlo a que la desviara del buen camino. Evidentemente, también les caía bien y disfrutaban jugando con él. Estaban a un paso de dar un paso más, pero ni siquiera les molestaba lo más mínimo su supuesto afecto por Gabriel.
Incluso involucraron a Yumiko. Por un momento, no supo distinguir si Gabriel era la víctima o la clásica rival rubia. ¿Por qué el sistema de simulación de citas no tenía ninguna actividad en la que él pudiera desempeñar el papel de toro en escenarios de triángulos amorosos? Si así fuera, sentía que podría asignar a Yukino Shita como la esposa principal y cocinar a fondo a todas las rivales rubias que lo rodeaban, exprimiendo el sistema al máximo. Oye, pequeño Iki, ¿en qué piensas? Gabriel está preguntando de qué se trata la solicitud del club de servicio de hoy. Minami le dio un codazo a Hachiman e hizo un gesto hacia Gabriel. Aunque Minami tenía el mismo cabello rubio, lo llevaba ondulado y tenía una personalidad audaz y extrovertida. Sentía un gran entusiasmo tanto por Hachiman como por Gabriel. Si no hubiera estado todavía a la vista del comité disciplinario de la escuela, probablemente ya los habría abrazado a ambos, empujándolos juntos. ¿La petición de hoy? Bueno, llamar la petición es un decir. Los demás miembros del club de servicio aún no lo saben. Déjenme explicarles brevemente, pero recuerden no hablar de ello delante de la persona en cuestión. Hachiman sonrió mientras apartaba la cabeza de Minami, que estaba inclinada hacia él. Mientras caminaban hacia la estación con Gabriel y los demás, les explicó la situación familiar de Asogi Shion. Ahora que Asogi Shion había encontrado dónde quedarse, no debería ser tan sensible con estos asuntos. Pero tal vez aún le importara un poco. Al fin y al cabo, eran sus padres. Aún así, Hachiman creía que, mientras tratara bien a Asogi Shion, ella finalmente sanaría del dolor causado por su familia disfuncional. Rodeados por las Gyarus, Hachiman y Gabriel abandonaron la escuela. Detrás de ellos, dentro de la formación del comité disciplinario en la puerta de la escuela, un par de ojos penetrantes los observaban atentamente. Otra vez jugando con esas tres Gyarus, y ahora hay otra chica, Usui Makoto, la buena amiga de Kaede, observaba atentamente al grupo mientras charlaban y reían, murmurando para sí misma. A sus ojos, Hachiman era un completo canalla. Su amiga Kaede trataba también a su amiga de la infancia, pero Hachiman no sabía cómo apreciarla. Aunque Kaede aún no se había confesado a Hachiman, parecía que era solo cuestión de tiempo. ¿Qué chica se comportaría de forma tan íntima con un chico que no le gustaba? Mencionándolo siempre delante de los demás e incluso ayudándolo a saltarse las normas. Profesor Kotegawa, ¿ha notado algo en clase estos últimos días? Al ver cómo Hachiman y el grupo desaparecían en la distancia, Makoto se volvió hacia la severa y bella Yui Kotegawa, su compañera en el comité disciplinario. Le había pedido a Yui que observara a Hachiman, con la esperanza de obtener alguna información después de 2 días de observación. Hachiman Ikigaya, ¿qué clase de persona era? Bueno, Ikigaya-kun parece llevarse bien con Yuina-san y su grupo, pero no de esa manera. Es más cercano a la estudiante transferida, la princesa Elfa. Últimamente, la princesa lo busca con frecuencia y él falta mucho a clase. Yui recordó brevemente y negó con la cabeza. No le había prestado mucha atención a Hachiman porque ella se sentaba al frente de la clase mientras él se sentaba atrás. Durante las clases, no se giraba para observarlo, así que la mayoría de sus observaciones se producían durante los recreos, que no eran muy frecuentes. En los 2 últimos días, Hachiman había pasado casi la mitad del tiempo fuera del aula, por lo que Yui tuvo aún menos oportunidades de observarlo. Por lo que había visto, Hachiman trataba a las 3 Gyarus prácticamente igual. No parecía haber ninguna relación romántica entre ellas. En cuanto a su relación con su compañero de pupitre Gabriel, parecían llevarse bien, pero Gabriel era un estudiante nuevo, de intercambio. Era normal que los compañeros de pupitre se llevaran bien. Aunque, ella misma llevaba bastante tiempo en la clase y aún no había entablado buenas relaciones con sus compañeros. Ah, por cierto, corre el rumor de que la princesa Elfa se unió a un club creado por Hachiman, el club de servicio. El nombre suena un poco raro. Yui recordó de repente un rumor peculiar. Algunas personas habían visto a la princesa Elfa, a su guardaespaldas y a la altiva Yukino Shita frecuentando un edificio deshabitado. Como nadie se atrevía a preguntarle directamente a Yukino, no pudieron confirmar el rumor. Pero la princesa Elfa era accesible y les explicó que se habían unido a un club llamado Club de Servicio, donde ella y el presidente organizaban actividades por toda la escuela. La mayoría de la gente desconocía qué tipo de club era el club de servicio o quién era su presidente. Sin embargo, Yui, Makoto y Kaede ya habían hablado del club anteriormente. O mejor dicho, fue por esto que Hachiman se vio presionado a reclutar suficientes miembros para mantener vivo el club.
Si Kaede quisiera hacer una excepción con Hachiman y crear un club que no necesitara financiación, no habría necesidad de tales exigencias. Pero ahora que el club de servicio estaba creciendo, Hachiman, naturalmente, quería solicitar financiación. Al fin y al cabo, estaba ayudando a estudiantes con problemas y evitando que el Instituto Sobu recibiera mala publicidad. Un poco de financiación parecía lo justo. La princesa elfa se unió a su club. Al oír esto, Makoto se quedó paralizada, y su expresión se tornó seria. Ella conocía bien el club de servicio. Kaede ya se lo había advertido. Si su amigo de la infancia, Hachiman, le pedía que se uniera para cumplir con la cuota de miembros, no debía aceptar solo porque la endulzara. La intervención de Kaede sería necesaria para que dijera que sí. Pero, inesperadamente, Hachiman ni siquiera se había acercado a ella, sino que había involucrado a la princesa elfa recién llegada. Peor aún, parecía que lo había logrado. Esto podría ser problemático, si solo estuvieran Yuina y las demás. Makoto sentía que su amiga Kaede no tenía nada de qué preocuparse. Simplemente podía advertirle a Hachiman que no jugara con ella y que la tratara con seriedad. Pero si su rival era una princesa de otro mundo, ¿cómo podría Kaede competir con la realeza? Aunque Makoto pensaba que Kaede era la chica más amable del mundo, no podía imaginar que pudiera vencer a una princesa elfa de verdad. ¿Podría tratarse de un malentendido? El amigo de la infancia de Kaede no tiene nada de especial. ¿Por qué una princesa elfa lo preferiría? Makoto, sumida en sus pensamientos, miró a Yui, que había retomado su diligente labor como miembro del comité disciplinario, controlando a los alumnos que aún permanecían en la puerta del colegio. Negó con la cabeza. Yui era íntegra y meticulosa, pero los asuntos de Hachiman eran personales. Era comprensible que no se hubiera centrado demasiado al no tener pruebas sólidas. Makoto decidió investigar personalmente al amigo de la infancia de Kaede. Necesitaba averiguar si Hachiman era realmente indigno de Kaede. Aunque a Hachiman no le caía muy bien y sentía que era injusto que alguien tan perezoso tuviera a alguien tan maravillosa como Kaede interesada en él, no podía permitir que Kaede sufriera una decepción amorosa. Residencia Ikigaya. Asoji Shion y Komachi estaban ocupadas ordenando. Hoy tenían previsto alquilar un apartamento para Asoji Shion, y sería mejor que no estuviera presente para evitar malentendidos con el casero. En algunos apartamentos no se permitía que personas ajenas al edificio pasaran la noche, así que en lugar de dar explicaciones después, era mejor ser sincero desde el principio. Shion, solo te has quedado unos días y ahora te vas. La casa volverá a sentirse muy vacía. 61. Capítulo 61. A Hachiman le gustan las chicas menudas y adorables. Komachi estaba ayudando a Shion a empacar su equipaje y a llevarlo a la sala de estar mientras miraba a su compañera de clase de cabello largo y negro con ojos reacios. Shion era alguien a quien había logrado convencer para que se quedara en su casa. ¿Por qué su hermano no había aprovechado la oportunidad? Aunque ahora su hermano no carecía de chicas guapas a su alrededor y no necesitaba que ella se preocupara tanto, todavía sentía que era un poco un desperdicio dejar ir a Shion. Pero sabía que Shion había llegado a su casa con muy poco dinero. De otro modo, Shion, que antes ni siquiera era cercana a ella, no habría aceptado quedarse temporalmente en su casa. Ahora que Shion podía permitirse alquilar un lugar en el apartamento de al lado, era evidente que era porque su hermano había utilizado sus pocos ahorros. Los ahorros de su hermano provenían de trabajar arduamente en centros de tutoría, obtener becas para cubrir las cuotas de matrícula y ahorrar meticulosamente el resto. No es que fuera tacaña, sino que la idea de que Shion gastara el dinero que su hermano había ganado con tanto esfuerzo sin que él recibiera nada a cambio la inquietaba. Aunque sabía que ese tipo de pensamiento no era muy amable, seguía sintiendo que el hecho de que Shion se quedara en su casa, comiera su comida y viviera gratis le generaría una enorme gratitud. Lo ideal sería que esto la llevara a casarse con su hermano, a enamorarse con el tiempo y a trabajar duro para mantenerlo económicamente. Al fin y al cabo, que su hermano estuviera rodeado de muchas chicas era una cosa. Pero encontrar a alguien que pudiera trabajar y cuidar de la familia, permitiéndole a su hermano ser un amo de casa sin preocupaciones, era otra. Shion, con su incapacidad para comunicarse bien con los demás, sus excelentes calificaciones, su gran figura y su fuerte sentido de la responsabilidad, era la belleza perfecta de cabello negro y liso para casarse. Habían ayudado tanto a Shion, y si su hermano no aprovechaba esta oportunidad durante los momentos más difíciles de Shion, sería una gran pérdida. Shion miró a Komachi, que le sujetaba la mano con fuerza y se negaba a soltarla. Apretó los labios y esbozó una sonrisa de impotencia.
¿Por qué parece que la casa estará en silencio sin mí, como si normalmente fuera muy ruidosa? ¿Acaso no dije ya que solo estoy trasladando mis cosas para dormir allí? Seguiré viniendo a la hora de las comidas para ayudar, así podremos seguir comiendo juntos todos los días. Tras haber superado la pesada carga que la atormentaba y haberse acercado más a Hachiman y Komachi, la sonrisa de Shion se hizo más frecuente, ya que dejó de sentirse como una extraña en esa familia. Pero aún no se acostumbraba a algunos de los comportamientos peculiares de Komachi de vez en cuando. Komachi se quedó paralizada. ¿Estaba pensando en la comida? No. Lo que de verdad le importaba era la oportunidad de crear situaciones ambiguas con su hermano en el baño. Que Shion durmiera en otro sitio y no en esta casa suponía, sin duda, una diferencia significativa. Ya no podrían verse simplemente abriendo la puerta por la noche. Shion, ¿estás segura de que no pasó nada con Oni-chan anoche? Komachi dudó un instante antes de susurrarle insistentemente al oído a Shion. Aunque Shion insistió repetidamente en que no había ocurrido nada especial la noche anterior, Komachi seguía sospechando lo contrario. Al fin y al cabo, había estado fuera de la habitación la noche anterior y no había oído ni un solo ruido. ¿Cómo podía su hermano, ese tonto, estar tan callado? Era sencillamente imposible. Hachiman Oni-chan simplemente me abrazó toda la noche. Shion, profundamente sonrojada, dudó, pero finalmente lo admitió en voz baja. Aunque decirle la verdad a Komachi no era gran cosa, e incluso Komachi parecía ansiosa porque ella y Hachiman llegaran a esa etapa, Shion no quería que Komachi pensara que se estaba aprovechando del apoyo financiero de Hachiman. No tenía ninguna intención de complicarle las cosas a Hachiman. Como no necesitaba certificados legales ni un estatus formal, se contentaba con ser la hermanita vecina de Hachiman. Hachiman ya le había asegurado que todo lo que Komachi tenía, ella también lo tendría. Incluso cosas que Komachi no tenía. ¿Qué más podía pedir? ¿Te abracé? ¿Te refieres a eso en el sentido que le dan a la palabra las parejas? Esta vez Komachi fue implacable. A pesar de su propio rubor, estaba decidida a llegar al fondo del asunto. Shion, dime la verdad. De lo contrario, sería incómodo si los pillara a los dos con las manos en la masa en el futuro, mientras se divierten en secreto. Esto no es algo vergonzoso, ¿sabes? No te despreciaría por ello, Shion. Vamos, cuéntamelo todo. Si me lo dices, prometo encerrarme en mi habitación siempre que necesitéis privacidad. El salón y la cocina serán vuestros, y por mucho ruido que hagáis, no saldré. Komachi. Las orejas de Shion se pusieron rojas como tomates a medida que las palabras de Komachi se volvían más escandalosas. ¿Por qué Komachi seguía dando por sentado que ella y Hachiman ya eran pareja? ¿De verdad lo hizo tan obvio? En ese momento, sonó el timbre. Timbre. Polla. Las dos chicas interrumpieron su riña juguetona, se palmearon las mejillas sonrojadas y se dirigieron juntas a la entrada. Afuera estaba una chica menuda, adorablemente vestida, con dos rizos en espiral y un atuendo sencillo y elegante. Al ver salir a Komachi y Shion, la chica menuda pero de aspecto ligeramente maduro sonrió levemente y se presentó. Hola, soy Asoumi Yuri, la administradora del edificio de apartamentos de al lado. ¿Puedo hablar con el señor Ikigaya? Señorita gerente. ¿Son ya las 4? Mi hermano aún no ha regresado. Al ver a la chica menuda y linda que tenía delante, que parecía incluso más joven que ella, afirmar ser la administradora del edificio de apartamentos vecino, Komachi no pudo evitar sacar inmediatamente su teléfono para informar a su hermano. Más temprano, al mediodía, su hermano le había enviado un mensaje diciendo que había quedado con el administrador del edificio vecino a las 4 para ver una habitación. Ella no esperaba que su hermano llegara tarde. Todavía no son las 4. No te preocupes. Al ver a Komachi con su uniforme de secundaria cerca de allí, de pie junto a Souji Shion, Asoumi Yuri sonrió y negó con la cabeza. Casualmente, hoy tenía que atender algunos asuntos cerca, así que vine un poco antes. Entonces, por favor, pase y tome asiento, señorita gerente. Mi hermano está de camino de regreso y llegará en breve. Komachi envió sigilosamente un mensaje a Hachiman para que se diera prisa, luego guardó rápidamente su teléfono e invitó a Asoumi Yuri a entrar en la casa para que esperara. Muy bien. En realidad, tengo algunas cosas que me gustaría comentar con todos ustedes. Haciendo caso omiso de las pequeñas acciones de Komachi, Asoumi Yuri sonrió y siguió a Komachi y a Souji Shion hacia la residencia Ikigaya. Cuando los tres entraron en la sala de estar, Miyuri se fijó en el equipaje preparado por Shion y no pudo evitar echarle una segunda mirada. Por cierto, señorita gerente, mi nombre es Komachi Ikigaya.
Soy la hermana de Hachiman. Puede llamarme Komachi. Mientras preparaba té para el gerente, que parecía demasiado joven, Komachi sonrió y compensó la presentación que había olvidado antes. El apartamento de al lado llevaba allí desde que ella tenía memoria, pero debido a su estado algo anticuado y a su ubicación poco ideal, no había tenido muchos inquilinos. Nunca antes había conocido a la encargada del edificio vecino, y ahora que la conocía, no esperaba que fuera tan joven. ¿Podría ser la hija o pariente del propietario? Si no fuera por su corta edad, Komachi realmente quería saber el secreto de la apariencia juvenil de la gerente. ¿Sería genética o algún tipo de producto para el cuidado de la piel? Con su rostro tierno y adorable y su figura menuda y delicada, si la gerente se vistiera con ropa infantil para parecer más joven, no habría ninguna sensación de incongruencia. Asou Miyuri asintió levemente y sonrió mientras miraba a Shion. Komachi, ¿verdad? Puedes llamarme hermana Miyuri. Hachiman es tu hermano y esta es tu casa, así que, ¿Hachiman planea alquilar una habitación en el apartamento para la señorita Shion? Sí. Señorita gerente, también puede llamarme Shion. Al ver que Miyuri se dirigía a Komachi por su nombre, Shion deseó inmediatamente que la llamaran de manera similarmente cercana. Después de todo, ella también llamaba hermano al hermano Hachiman. Lo que Komachi tenía, ella también debería tenerlo. En casa, el hermano Hachiman los trataba por igual, pero fuera de ella, necesitaba asegurarse de que la actitud de los demás hacia ella y Komachi fuera coherente. De acuerdo, entonces te llamaré Shion. Tú y Komachi pueden llamarme hermana Miyuri. Pero Shion, ¿dónde están tus padres? ¿Por qué necesitas que Hachiman te consiga un alquiler? Al ver a la chica bien desarrollada, de pelo largo, liso y negro, vestida con su uniforme de secundaria, que parecía mayor que ella, Miyuri asintió levemente y continuó preguntando. Disculpa que te pregunte, pero ¿cuál es tu relación con Hachiman? Normalmente, no era necesario realizar averiguaciones detalladas al alquilar habitaciones. Bastaba con confirmar el precio del alquiler, la duración del contrato y registrar la información. Sin embargo, si la inquilina era menor de edad y no tenía un tutor presente, era necesario extremar las precauciones. Si sus padres aparecían después, sería problemático. Hachiman no es solo el hermano de Komachi, también es mi hermano. Debido a algunos problemas familiares, le pedí ayuda. Shion reflexionó un momento antes de explicarle breve y suavemente su situación familiar a Miyuri. Sabía que, a su edad, hacer cualquier cosa sola podría despertar sospechas o incluso implicar al hermano Hachiman y causar malentendidos sobre su relación. Para evitar cualquier malentendido, decidió aclarar la situación de antemano. Poco a poco había ido aceptando sus problemas familiares y ya no se sentía tan conflictuada al respecto. Aunque su familia original estaba desestructurada, ahora había encontrado una nueva. ¿Tu hermano también? Ya veo. Miyuri escuchó en silencio la explicación de Shion, percibiendo la profunda dependencia que sus palabras tenían de Hachiman. Miró a Komachi, la hermana biológica de Hachiman, y luego a Shion, su hermana adoptiva. Un destello de comprensión cruzó sus ojos. Ah, con razón. Este tal Hachiman sí que sabe jugar. Miyuri siguió charlando con Komachi y Shion hasta que Hachiman regresó a casa con Gabriel y los demás. Siento haberla hecho esperar, señorita Asou. Hachiman dudó un instante al ver a la linda chica sentada junto a Komachi en la sala de estar. La voz que había escuchado por teléfono era, en efecto, juvenil, pero esta era demasiado juvenil, ¿no? DIM tarjeta de personaje detectada. Asou Miyuri al oír la familiar notificación del sistema, Hachiman se sorprendió ligeramente. ¿Miyuri también es un personaje del mundo 2D? Como el sistema no le asignó ninguna misión, no pudo determinar qué personaje era exactamente, pero le resultaba familiar. Un administrador de apartamentos, por lo general, este papel era el de un hombre soltero esperando a que las inquilinas que no podían pagar el alquiler llamaran a su puerta, o el de una hermana mayor amable que administraba un edificio lleno de mujeres hermosas. Ninguno de los dos parecía encajar con este viejo apartamento. Pero si existía una conspiración que involucrara a una casera de ese tipo, no era imposible. Al darse cuenta de la posible identidad de Miyuri, Hachiman sintió que el corazón le latía con fuerza. Una casera amable, ¡qué tesoro! Espera, no. No debería pensar así. No estaba desesperado por dinero y no debería rebajarse a eso. Una simple casera, nada del otro mundo. Gabriel, que había venido con Uite y los demás, y que seguía a medio paso de Hachiman, de repente lo miró con sorpresa. ¿Por qué parecía que Hachiman había caído aún más bajo? ¿No acababa de conocer a la casera?
Pero la casera ni siquiera era rubia. Aunque era pequeña y linda como Nijika y Chijo, no tenía el pelo dorado. Así que a Hachiman no le obsesionaban las rubias, sino más bien las chicas menudas y adorables. Mientras Gabriel analizaba en silencio las preferencias de Hachiman, suspiró al darse cuenta de lo peculiares que eran. ¿Eran estas preferencias algo que desarrolló después de la caída o rasgos que siempre tuvo? Pero claro, también encontraba irresistibles las cosas pequeñas y monas. Su hermana pequeña, Aniel, era un buen ejemplo. Es culpa mía por llegar temprano y molestarte. Miyuri se puso de pie, recorriendo con la mirada a Gabriel, Uite y los demás que estaban junto a Hachiman. Hizo una leve reverencia y sonrió. Señor Hachiman, ya entiendo más o menos la situación de la señorita Shion. Vamos al apartamento a ver la habitación. Si está conforme, podemos firmar el contrato de arrendamiento y la señorita Shion podrá mudarse. Muy bien, vamos. Hachiman se sorprendió un poco de la determinación de la joven casera. Aún así, teniendo en cuenta el tiempo que requería limpiar la habitación después de verla, la acompañó sin demora al antiguo apartamento de al lado. Shion, Komachi y Gabriel les siguieron naturalmente, aunque el equipaje de Shion se quedó atrás por el momento. El antiguo edificio de apartamentos contiguo tenía 3 plantas. La primera planta se utilizaba principalmente como trastero para diversos objetos, incluido un cobertizo para bicicletas. Solo la segunda y la tercera planta eran viviendas. Aunque se consideraba antiguo, las instalaciones, como barandillas y escaleras, no estaban sucias, lo que indicaba que estaban bien mantenidas. Sin embargo, su exterior no se podía comparar con el de los apartamentos de lujo. La habitación que Vignette había alquilado estaba en el 3er piso. Naturalmente, Hachiman esperaba que Shion pudiera mudarse a la habitación contigua a la suya. Si bien vivir en el último piso de un edificio tan antiguo podría ser caluroso durante el verano, Shion solo dormiría allí por la noche y pasaría la mayor parte del tiempo en su casa. Patreon /ambitious translator. Unirte a Patreon me motiva y me impulsa a trabajar con dedicación, así que considera unirte. A través de Patreon puedes acceder a hasta 20 capítulos por adelantado. https://discord.gg/viafgib98 y 62. Capítulo 62. El resultado final de la casera. Si Shion viviera sola, quizá querría ahorrar en la factura de la luz no usando el aire acondicionado. Pero eso no sería problema. Siempre podría ir a su casa a disfrutar del aire acondicionado, ya fuera en su habitación o en la de Komachi. La decisión era suya. Shion, la mayoría de los apartamentos aquí son de una habitación, sala y cocina. Si vives solo, sería perfecto. ¿Crees que te convendría? Asou Miyuri sacó un gran manojo de llaves de su bolso, abrió la habitación contigua al apartamento alquilado de Vignette, dejó que todos echaran un vistazo al interior y luego sonrió mientras preguntaba. Un LDK se refiere a un apartamento de una habitación con sala de estar, comedor y cocina, aunque la sala de estar y la cocina están separadas. La superficie suele ser de al menos 13 metros cuadrados. Nota del traductor. Seguramente has visto un LDK en títulos de vídeos bastante interesantes, ejem. En el edificio de apartamentos de Asou Miyuri, cada unidad individual tenía unos 30 metros cuadrados, un tamaño bastante bueno. Sin embargo, el alquiler era relativamente alto. A pesar de ser un edificio antiguo, el alquiler era más caro que el de apartamentos más pequeños. Solo entonces Hachiman comprendió por qué tan poca gente alquilaba apartamentos en ese edificio. Quienes optaban por un edificio tan antiguo solían tener dificultades económicas. El ambiente no era bueno, y aunque las habitaciones eran grandes, resultaban menos atractivas para solteros que los apartamentos más pequeños pero acogedores. Cuando se le pidió su opinión, Asou Shion miró con vacilación a Hachiman. El apartamento era bastante bonito. La cocina y el baño estaban bien equipados. Con una limpieza a fondo y acomodando su equipaje, sería habitable. Sin embargo, debido a su belleza, era lógico que el alquiler fuera más alto. Consideraba innecesario vivir sola en un espacio tan grande, sobre todo porque todo el dinero provenía de su hermano Hachiman. Su plan inicial era encontrar una habitación más pequeña, de 10 metros cuadrados. Al fin y al cabo, estaría en la escuela durante el día y solo volvería a casa para dormir por la noche. La mayor parte del tiempo podría quedarse en casa de su hermano Hachiman y ayudar con las tareas domésticas. Si te parece bien, alquilémoslo. ¿Puedes comprobar si hay algo más que debamos tener en cuenta mientras hablo con la señorita Asou sobre el alquiler? Hachiman acarició el sedoso cabello negro de Asou Shion para tranquilizarla antes de salir con Asou Miyuri.
Era natural que Shion sintiera aprensión por ser una carga para los demás, especialmente porque aún dependía económicamente de otros y no había adquirido plena confianza en su nuevo hogar. Sin embargo, un apartamento más grande no era un problema. Siempre podría ir a quedarse con ella si fuera necesario. Además, pronto recibiría dinero del padre de Ichinose. Como un diligente amo de casa, esperaba que el señor Ichinose fuera generoso. De lo contrario, podría verse obligado a investigar por su cuenta al político. Se preguntó si la facción de Yukinoshita podría tener información útil sobre Ichinose. Si Yukinoshita terminara pagándole, ¿se consideraría eso como usar su dinero para mantener a una amante? El pensamiento cruzó la mente de Hachiman inesperadamente. No hace falta ningún depósito ni dinero para la llave. Señor Ikigaya, usted ha vivido al lado durante tantos años y confío en usted, susurró a Soumi Yuri mientras llegaban al pasillo que daba a la habitación. Ella había observado a los jóvenes Shion y Komachi. Por lo que había podido averiguar, Hachiman mantenía a Shion completamente con sus propios ahorros, sin ninguna ayuda de su familia. Ante la situación de una chica obligada a abandonar su hogar, no pudo permanecer indiferente. Animada por la amabilidad de Hachiman, decidió condonarle tanto el depósito como la fianza. Al fin y al cabo, no necesitaba el dinero. Señorita Asou, ¿está diciendo que solo tengo que pagar el alquiler? Hachiman ni siquiera había negociado todavía cuando Asoumi Yuri se ofreció a condonarle el depósito y el pago de la clave. Los depósitos podían ser reembolsables, pero el dinero de la llave era básicamente un pago de agradecimiento no reembolsable al propietario. Este dinero podía costar el equivalente a un mes de alquiler, así que ahorrarlo era, lógicamente, bienvenido. De otro modo, entre el dinero de la fianza, el depósito de 1 mes y medio y el alquiler del primer mes, sus ahorros podrían haberse agotado de golpe. ¿No basta con eximirte del depósito y la fianza? No puedo bajar más el alquiler, pero estoy dispuesto a que pagues más tarde si alguna vez te quedas sin dinero. Al ver la expresión dubitativa de Hachiman, Asoumi Yuri levantó su delgado dedo índice y lo movió suavemente, sonriendo amablemente. Después de todo, la amabilidad no era gratuita. Si bien comprendía su situación, tenía sus principios y no podía ofrecer concesiones ilimitadas. Tarea activada. El resultado final de la casera. La bondadosa casera no quiere ver a una chica fugitiva sin hogar, pero tiene principios y no le condonará el alquiler por completo. Porque la bondad tiene sus límites. Por favor, use su sinceridad para superar el límite de precios de la casera. Al escuchar la familiar notificación del sistema, Hachiman se sintió cada vez más perplejo por el sistema de vida amorosa. ¿Sinceridad? En resumen, ¿qué demonios? No es que estuviera arruinado. Pequeña casera, quiero decir, señorita Asou, no lo decía en ese sentido. Simplemente me sorprende que haya renunciado tanto al depósito como al pago de las llaves. Al oír la notificación del sistema, Hachiman no pudo evitar esbozar una sonrisa ligeramente incómoda e impotente hacia Asoumi Yuri. Tras las pruebas de entrenamiento, corrupción y disciplina, el sistema Love Live le había encomendado otra tarea que sobrepasaba todos los límites. Por supuesto, no se dejaría tentar por ese sistema desvergonzado. No estaba en una situación tan desesperada como para necesitar vender su cuerpo. Si alguna vez tuviera que depender de alguien, preferiría aferrarse a las princesas elfas, Iris y Aegis. ¿Por qué iba a rendirse ante el humilde casero solo por un poco de alquiler? Claro que, si la pequeña casera quisiera salir con él, él tampoco se negaría. ¿En serio? Si no tienes suficiente dinero, puedo darte 1 mes o 2 de prórroga. Asoumi Yuri seguía algo indecisa. Acababa de visitar la casa de los Ikigaya y había visto cómo estaba organizada. No parecía que la familia fuera lo suficientemente rica como para darle mucho dinero a su hijo. No se preocupe. Si no estuviera dispuesto a pagar, no habría acudido a usted, señorita Asou. Hachiman miró el rostro inocente y adorable de Asoumi Yuri, sonrió y negó con la cabeza. Pero no puedo prometer nada sobre el futuro. Por favor, sea indulgente conmigo, señorita Asou. Jeje, claro. Si tienes algún problema en el futuro, avísame. No seas tímido, te ayudaré. Al ver que Hachiman tenía una actitud bastante decente, Asoumi Yuri asintió en secreto. Luego firmaron el contrato de alquiler fuera del pasillo. Como no había que pagar ninguna fianza ni depósito, Hachiman no se molestó en revisar el equipamiento de la casa. Tras confirmar que las condiciones eran correctas, firmó el contrato y pagó el alquiler. El casero era tan comprensivo que no vio necesario darle más vueltas. Además, si surgía algún problema, siempre podría hablarlo con ella después.
Bueno, todavía tengo algunos recados que hacer, así que me voy. Señor Ikigaya, aquí tiene su llave. Por favor, cuídela. Pasaré el mes que viene a cobrar el alquiler. Asou Miyuri se guardó el dinero del alquiler del mes, le entregó la llave, saludó con la mano y estaba a punto de marcharse. Como propietaria de una vivienda con tiempo libre, no necesitaba trabajar. Sin embargo, a medida que envejecía, tenía que cuidarse con frecuencia. De lo contrario, perdería su atractivo. Hoy había quedado con unas señoras para hacerse tratamientos de belleza. Ahora que había terminado con el alquiler, se dirigía allí. Bueno, nos vemos, señorita Asou. Hachiman observó cómo la pequeña casera se alejaba con gracia con su bolso. Negando con la cabeza, se dio la vuelta y regresó a la habitación. La tarea que implicaba a la casera parecía prometedora, pero no era necesario completarla de inmediato. Sería mejor profundizar su relación con el tiempo mediante interacciones naturales. Aunque completar la tarea le reportaría recompensas del sistema, no tenía problemas de dinero. No había necesidad de hacer concesiones solo por el alquiler. Además, aparte del cobro del alquiler, él y la casera apenas habían tenido trato hasta el momento. Acercarse a ella únicamente para evitar pagar el alquiler sería demasiado vergonzoso. Dentro del apartamento alquilado, Yuina, junto con las dos chicas Gyaru, Gabriel, Shion y Komachi, 6 personas en total, se arremangaron y cogieron trapos y escobas para limpiar el lugar. Aunque la habitación estaba relativamente limpia y no demasiado desordenada, llevaba tiempo sin alquilarse, por lo que se había acumulado polvo por todas partes. Sin embargo, aunque había mucho polvo, había más de ellos. En poco tiempo, la habitación de 30 metros cuadrados quedó reluciente de limpia. Una vez ventilada, seca y amueblada con equipaje, estaría lista para ser habitada. Uf. Por fin terminé. Minami se secó el sudor de la frente con el brazo y tiró el trapo que tenía en la mano a un lado. Oye. No lo tires así. Lávalo primero. Rin evitó por poco ser golpeada por el trapo volador y pateó furiosa a Minami. Yo me encargaré del resto. Gracias a todos por ayudar con la limpieza. Asou Shion dejó las cosas que tenía en las manos y rápidamente expresó su gratitud. Originalmente, había planeado limpiar el lugar solo con Komachi y tal vez pedirle ayuda a Hachiman Nii. No esperaba que todas las chicas que Hachiman Nii había traído también ayudaran. Aunque la limpieza no era tarea suya, trabajaron más que ella. No es para tanto. Estábamos aquí y echamos una mano. Yuina sonrió cálidamente, restó importancia al asunto con la mano e instó a Minami y Rin a terminar. Todos son tan amables, Gabriel observó a Yuina y a las demás ayudar con tanto entusiasmo y asintió para sí misma. Antes pensaba que Minami, Rin e incluso Yuina sentían algo por Hachiman y sospechaba que algún día acabaría envuelto en un triángulo amoroso. Pero al ver con qué entusiasmo ayudaban a la hermana pequeña de Hachiman sin ninguna tensión entre ellos, empezó a dudar de su juicio. En la escuela, cuando Gabriel les preguntó sobre el tipo de persona que le gustaba a Hachiman, no mostraron celos y compartieron abiertamente sus opiniones. Ahora, incluso vienen a ayudarle a limpiar su casa juntos. Tuvo que admitir que, si bien Yuina podía ser traviesa, Minami un poco despistada y Rin algo directa, todas eran buenas personas. Interactuar con ellas era sencillo y agradable. Mientras tanto, Komachi se sentía preocupada al observar a las compañeras de clase de su hermano. Todas eran geniales. A pesar de ser gyarus, eran bondadosas y muy atractivas. En especial la menuda y adorable rubia Gabriel, cuya aura sanadora era irresistible. Aunque su figura era algo delgada, quizás más pequeña que la de Komachi, su ternura hacía que Komachi quisiera abrazarla. Gracias a todos. Tómense un descanso ahora. Prepararé la cena. Comamos juntos antes de que se vayan a casa. Hachiman miró al grupo exhausto y ofreció. Era el momento de demostrar sus habilidades como amo de casa. Espera, ¿tú también sabes cocinar? Rin se sorprendió. ¿No les dije que quería ser amo de casa? ¿Cómo es posible que no sepa cocinar? Hachiman la miró con expresión de desconcierto. Oh, Yuina, Minami y Rin intercambiaron miradas incómodas. En su camino de regreso, se enteraron un poco del malentendido con Gabriel. Al parecer, Hachiman quería ser amo de casa porque creía que el esfuerzo ya no importaba, así que Gabriel intentó ayudarle a recuperar la motivación presentándole a una posible novia. Todo sonaba absurdo, más absurdo que cuando engañaron a Miura Yumiko para que acosara a Hachiman. Habían asumido que era solo una estrategia de Hachiman para que Gabriel se interesara más en él.
Al fin y al cabo, sabían que a Hachiman le gustaba Gabriel e incluso se había entrenado para ser más atractivo para ella. Según la lógica de Gabriel, la mejor manera de motivar a Hachiman para que retome el buen camino sería convertirse ella misma en su novia. Pero ahora se dieron cuenta de que Hachiman realmente sabía cocinar. Quizás Gabriel no mentía después de todo. ¿De verdad Hachiman se está rindiendo y aspira a ser un amo de casa? Si bien Gabriel creía en su afirmación de que se había dado por vencido con ella, Luina y los demás pensaban que su esfuerzo no era el problema, sino el hecho de que no podía alcanzarla. Cuanto más excepcional se volvía Gabriel, menos posibilidades tenía Hachiman, por lo que su desesperación era comprensible. Luina, Minami y Rin intercambiaron miradas silenciosas y sintieron un poco de compasión por él. Pobre Hachiman. Gabriel ni siquiera se dio cuenta de que ella era la chica que le gustaba y, en cambio, estaba tratando de encontrarle a otra persona. ¿No es esto un poco excesivo? Somos tantos. Al enterarse de que Hachiman quería cocinar para ellos, Gabriel dudó. Si bien no le importaba ayudar a los demás, se sentía mal al molestar a alguien. Nota del traductor. Esta novela también está disponible en la página web https://www.clownandco.org. Ahora puedes comprar capítulos individuales en lugar de paquetes. Patreon.com/Ambitious Translator. Unirte a Patreon me motiva y me impulsa a trabajar con dedicación, así que considera unirte. A través de Patreon puedes acceder a hasta 20 capítulos por adelantado. https://discord.gg/villafgib98 y 63. Capítulo 63. Ayudando a Hachiman. ¿Qué tiene de malo? Hoy es el día oficial de la mudanza de Shion, así que ¿por qué no comer juntos para animar el ambiente? Es solo una comida. Gabriel, no tienes que preocuparte por eso. Hachiman agitó la mano con una sonrisa. Además, la habitación que Shion alquiló resulta estar al lado de la de un estudiante de intercambio que empezó al mismo tiempo que tú, Gabriel. Esta noche quiero presentároslos. El encuentro entre un angelito y un demonio santo era algo que había estado esperando con ilusión durante mucho tiempo. Ahora que su plan relajado estaba en marcha, pensó que sería genial si el demonio santo también pudiera unirse al equipo del pequeño ángel para cuidarlo juntos, a él, un holgazán inútil. Para entonces, podría tener un ángel en una mano y un demonio en la otra, vivir una buena vida sin depender del sistema e ignorar libremente esas tareas escandalosas. Por supuesto, aún necesitaba las habilidades que el sistema recompensaba. De lo contrario, incluso la princesa elfa de otro mundo podría romperle la espalda, y ni hablar de ángeles y demonios mucho más fuertes que los elfos. Sin una gran capacidad para lidiar con sus problemas propios de una ren, probablemente acabaría oscilando sin cesar entre el cielo y el infierno. ¿Una estudiante transferida que empezó al mismo tiempo que yo? ¿Es esa chica de pelo morado que vi contigo camino a la escuela esta mañana? El corazón de Gabriel se estremeció al pensar en el demonio de cabello púrpura que había conocido antes al encontrarse con Hachiman. Sí, se llama Tsukino Vignette. Es una chica muy bondadosa, asintió Hachiman. Vignette probablemente era un demonio fuera de lugar. Si no hubiera sido un demonio en el infierno, podría haber llegado a ser una figura prominente en el cielo. Bien intencionada, entonces me uniré esta noche. También ayudaré a cocinar, dijo Gabriel, reafirmando su decisión tras escuchar la evaluación de Hachiman sobre Vignette. ¿Un demonio de buen corazón? ¿Podrían los demonios haber cambiado de actitud? Aunque el cielo y el infierno no habían estado en guerra desde hacía mucho tiempo, ambos bandos aún tenían poca interacción y estaban confinados a sus territorios. Como un pequeño ángel en prácticas en el mundo humano, Gabriel sentía curiosidad, como era natural, por los demonios con los que nunca se había topado antes. ¿Podría ser que los demonios se hubieran reformado de verdad y hubieran decidido seguir al cielo? Al fin y al cabo, la última guerra solo había terminado en empate. O quizás, esta viñeta solo fingía ser bondadosa para engañar a Hachiman. De otro modo, ¿cómo podría Hachiman, que solía ser un buen estudiante y servicial, de repente renunciar a la vida y decidir depender de su futura esposa para que lo mantuviera? Dado que Vignette se trasladó al mismo tiempo, su apariencia coincidió con el cambio de Hachiman. ¿Y vosotras? ¿Os quedáis a cenar? Hachiman miró al trío de chicas Gyaru, Yuina, Minami y Rin. Esta noche, su plan original era una cena familiar. Además de su hermana Komachi y Shion, estaban Kaede y Suzu, sus amigas de la infancia, Vignette como la nueva vecina y Gabriel como su compañero de escritorio y niñero.
En comparación, su relación con Yuina y los demás era ambigua, estancada en el límite de la amistad. Era hora de encontrar una oportunidad para romper ese vínculo. Por supuesto. Nosotros también trabajamos mucho. Minami colocó orgullosamente las manos en las caderas, con el pecho hinchado. Sí, pequeño Hachiman, nosotros también podemos ayudar, asintió Yuina, e incluso Rin asintió en silencio. Como Gabriel se alojaba allí, ellos también tenían que quedarse. No querían perderse el drama. Antes, habían estado demasiado ocupados provocando problemas. Pero durante la cena, planearon crear oportunidades para emparejar a Gabriel con Hachiman. Solían quedarse hasta tarde, así que irse a casa más tarde no era problema. Si se hacía muy tarde, incluso podían quedarse a dormir con la excusa de visitar a algún compañero y cubrirse las espaldas mutuamente. Tras ultimar sus planes, ayudaron a trasladar las pertenencias de Shion a su nuevo hogar, ordenándolo y colocando la ropa de cama de la casa de Hachiman. Una vez que la habitación alquilada estuvo acogedora, todos regresaron a la casa de Hachiman. En este punto, Hachiman y Gabriel ya estaban en la cocina preparando la cena. Como la habitación de Shion no era grande, les dejó que se encargaran de desempacar. Él la revisaría más tarde por su cuenta. Tras haber alquilado con éxito un lugar y asegurado un refugio seguro, Shion sintió una oleada de emoción y quiso ayudar a su Hachiman Nii en la cocina. Pero la cocina semiabierta ya estaba llena con Gabriel y Hachiman, sin dejar espacio para más. Shion, ¿te gusta tu Hachiman Nii? Yuina se dio cuenta y apartó a Shion para susurrarle al grupo Gyaru. No, no. El rostro pálido y delicado de Shion se sonrojó mientras sacudía rápidamente la cabeza. Aunque no estaba al tanto del enamoramiento de Hachiman por Gabriel, lo dio por cierto, viendo con qué frecuencia Yuina y los demás los emparejaban. No quería complicarle las cosas a su Hachiman ni poner en peligro el hogar que por fin había encontrado. No seas tímida. A nosotras también nos gusta el pequeño Hachiman, dijo Minami, al ver la expresión de nerviosismo en el rostro de Asouji Shion. Minami supo de inmediato que a esta niña también le gustaba Hachiman y soltó una risita pícara. Bien, bien. Es agradable que me caiga bien. Parece que podremos usar la habitación de Shion en el futuro. Yuina-senpai, ¿a ustedes también les gusta Hachiman Nii? Asouji Shion abrió mucho los ojos, incrédula. Si a ellos también les gustaba Hachiman Nii, ¿por qué lo están emparejando con Gabriel-senpai? Y encima parecen tan contentos con ello. A Asouji Shion le resultaba difícil comprender el comportamiento de Yuina y los demás. Aunque a ella también le gustaba Hachiman Nii, siempre se había mantenido callada y lo había visto salir con otras chicas sin hacer nada. Pero su situación era diferente. Por un lado, se había mudado a casa de Hachiman Nii antes de que le gustara. Por otro lado, su familia tenía problemas, y solo podía aceptar la ayuda de Hachiman Nii y su familia sin exigir nada a cambio. Por mucho que lo deseara, no se atrevió a forzar nada. Por el momento, ya estaba muy satisfecha. Si insistía más, temía que la felicidad que tenía se le escapara. Pero Yuina y los demás no parecían tener ningún problema familiar, ¿verdad? ¿Por qué actuaban así? Si no les gustaba Hachiman Nii, no pasaba nada. Pero si les gustaba, ¿por qué seguían intentando emparejarlo con otras chicas? Asouji Shion consideraba comprensible su comportamiento, pero lo que Yuina y los demás estaban haciendo era muy extraño. ¿Sorprendidos? Pero no somos las novias del pequeño Hachiman. Al principio, Hachiman solo se acercó tanto a nosotras porque estaba enamorado de Gabriel-san. Shion, ¿quieres unirte a nosotros? Apoyemos juntos el amor de Hachiman. Podemos darle a Hachiman un entrenamiento específico de vez en cuando. Una vez que lo complete, podemos recompensarlo como motivación. Rin dejó de lado su habitual descaro y, junto con Yuina y Minami, intentó persuadir a Asouji Shion para que se uniera a su pequeño círculo y apoyar a la búsqueda de Gabriel por parte de Hachiman. Hachiman ya se había esforzado mucho por Gabriel, pero parecía completamente ajena a sus sentimientos e incluso estaba intentando emparejarlo con otra persona como posible esposa. En tal situación, si su objetivo no hubiera sido Gabriel, se habrían sentido superfluos, ya que Gabriel estaba haciendo todo lo que ellos querían hacer. Sin embargo, desconocían que el progreso entre el Asouji Shion al que intentaban reclutar y Hachiman ya había superado con creces sus expectativas. Los que se estaban quedando atrás eran ellos mismos. Al escuchar a Yuina, Minami y Rin explicar una tras otra, las pálidas mejillas de Asouji Shion se fueron enrojeciendo gradualmente. Había llegado a comprender que Yuina, Minami y las demás tenían ideas bastante peculiares.
Decían apoyar a Hachiman Nii, ayudándolo con entrenamiento específico. Pero en realidad, a espaldas de Gabriel Senpai, hacían cosas con él que solo harían las parejas. Aunque no lo hiciera en nombre de la relación de pareja, al principio nos preocupaba qué hacer si la situación se complicaba, pero ahora que Hachiman te ha alquilado una habitación, ¿podemos usar tu habitación en el futuro? Al ver la expresión tímida y sonrojada de Asobu Shion, Minami soltó una risita maliciosa y preguntó directamente. Antes, las recompensas no eran gran cosa. Bastaba con encontrar un lugar escondido y prestar un poco de atención. Pero si llegaba el momento decisivo, no podía hacerse a la ligera. Ya no era como antes, cuando podían irse cuando quisieran. Así que, en privado, habían estado debatiendo qué casa era más adecuada. Jugar en casa de Hachiman todos los días obviamente no era una opción. La familia de Hachiman no era pequeña. Su hermana, Komachi, también vivía allí. Aunque no había problema en hacer esas cosas en privado, la presencia de Komachi, que no estaba involucrada, haría que la situación fuera muy incómoda. Asobu Shion se vio sorprendido por la petición de Minami. Minami quería pedir prestada su habitación, pero se suponía que esta habitación era un pequeño mundo privado para ella y Hachiman Nii. En casa de los Ikigaya, ella, Komachi y Hachiman Nii ya eran como una familia. Pero en el fondo, sentía que solo en privado, a solas, ella y Hachiman Nii podían sentirse verdaderamente almas gemelas. Sin embargo, si a Hachiman Nii le gustaban, Asobu Shion vaciló mientras miraba a Yuina, Minami y Rin, tres bellezas de estilo Gyaru distintas pero encantadoras. Inicialmente, se sentía en conflicto con su propia situación, sintiendo que su relación con Hachiman Nii era algo que no podía ser revelado, y que sus sentimientos debían mantenerse ocultos en su corazón. Pero ahora, al ver que había muchos otros a quienes también les gustaba Hachiman Nii, e incluso que estas tres chicas, que tenían una profunda conexión con él, optaron por apoyar en silencio su vida amorosa, se sintió mucho mejor. Su comportamiento era prueba del encanto de Hachiman Nii. No era la única que pensaba que era asombroso. Entonces, le preguntaré a Hachiman Nii. Si está de acuerdo, perfecto, aunque Asobu Shion se dejó influir, decidió consultar con Hachiman Nii. Técnicamente, el alquiler era suyo, pero fue Hachiman Nii quien lo pagó. Su aprobación era necesaria en cualquier caso. Shion, dependes demasiado de Hachiman. Seguro que estará de acuerdo. Al fin y al cabo, le estamos ayudando a conquistar a Gabriel-san. Minami se sorprendió de lo mucho que Shion seguía el ejemplo de Hachiman. No es de extrañar que Hachiman hubiera gastado dinero alquilándole un lugar. Con la actitud de Shion, bien valió la pena el gasto. Qué lástima que a Hachiman le gustara Gabriel. Por lo demás, dada la situación de Shion, ella y Hachiman encajaban bastante bien. Aunque pedir prestada tu habitación no tiene nada que ver con cortejar a Gabriel-san, creo que Hachiman también estaría de acuerdo. Rina sintió pensativa, acariciándose la barbilla lisa y pálida. Al fin y al cabo, planeaban recompensar a Hachiman juntos. ¿Cómo iba a resistir la tentación? Entonces está decidido. Si necesitamos tu habitación en el futuro, Shion, no dirás que no. Yuina sonrió y le guiñó un ojo a Asobu Shion. Jeje, ¿para qué hablar del futuro? Hoy es perfecto. Shion se muda a un nuevo lugar. Celebremos juntos. Minami se inclinó y le susurró al oído a Asobu Shion, intentando convencerla. Estas cosas no deben postergarse. Cuanto más esperes, más indecisos te volverás. Mejor aprovechar el momento y seguir adelante. Hoy. ¿Tanta gente celebrando junta? Asobu Shion se quedó sorprendida al mirar a Yuina y a los demás, luego volvió a mirar a Hachiman en la cocina. Ella ya había accedido a su petición de prestarle su habitación. Pero ella sentía que aún así debía contárselo a Hachiman Nii. Según ellos, solo lo habían recompensado unas pocas veces y no habían llegado hasta el final. Y sin embargo, ¿acaso planeaban ir a por todas por primera vez, los tres juntos? Admitió que la resistencia de Hachiman Nii era impresionante, era normal que Yuina Senpai y los demás quisieran ayudarse mutuamente. Pero que Hachiman Nii se enfrentara a tanta gente a la vez, todo esto es por la futura felicidad de Hachiman. Yuina sonrió con picardía, guiñándole un ojo a Asobu Shion. Capacitación, después de tanto tiempo, tenemos una nueva novela, chicos. ¡Felicidades! Título, secuencia Godeater. El devorador. Sinopsis, en un mundo postapocalíptico donde la luz del día se ha extinguido, existen seres con habilidades especiales que luchan contra las plagas divinas y mantienen viva la última resistencia de la humanidad. Pero para la gente común, sobrevivir significa aferrarse a los fuertes o ser aplastados.
Qin Shiyan, otrora un superviviente que luchaba por sobrevivir, despierta la secuencia devoradora, un poder que le permite devorar restos divinos y volverse más fuerte sin límites. De rebuscar en las sombras a alcanzar la cima, forjará su propio camino en este mundo brutal. Ha comenzado un festín de dioses. ¿Y Qin Shiyan? Se muere de hambre. Patreon.com/Ambitious Translator. Unirte a Patreon me motiva y me impulsa a trabajar con dedicación, así que considera unirte. A través de Patreon puedes acceder a hasta 20 capítulos por adelantado. https://discord.gg/villafigib98 y 64. Capítulo 64. Más chicas al contemplar la dulce sonrisa, pero la expresión interior astuta de Yuina, Asou Hsien permaneció sin palabras durante un largo rato. ¿Cómo se puede llamar a esto entrenamiento? ¿Acaso Yuina-san y las demás no solo quieren divertirse? Se dice que el Instituto Sobu tiene un buen ambiente académico y una disciplina estricta, y que la escuela no permite que los alumnos tengan citas amorosas en absoluto. ¿Podría ser que este sea en realidad el verdadero objetivo de Yuina-san y los demás? Debido a la estricta disciplina de la escuela, buscaron a Hachiman Ni con la excusa de ayudarlo a cambio de satisfacer sus propios deseos. Asou Hsien sintió que había descubierto la verdad. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar más en sus pensamientos, sonó el timbre de la residencia Ikigaya. Ding-dong, probablemente sean Kaede-senpai y los demás. Voy a abrir la puerta. Al oír el timbre de la entrada, Asou Hsien se levantó rápidamente y salió a abrir. Yuina y Minami intercambiaron miradas con Rin y sonrieron con complicidad. Ahora, el otrora inexpresivo Ikigaya, con sus ojos de pez sin vida, se había transformado en alguien con una mirada brillante y penetrante. Su aura por completo había cambiado. Ahora era un chico guapísimo. Su petición prácticamente se había cumplido, pero el entrenamiento físico de Ikigaya aún no estaba completo. Todavía necesitaban ayudarlo más, al menos hasta que lograra ganarse a Gabriel. Antes de lograr ese objetivo, tuvieron que seguir ayudándolo, transformándolo en un super sexy absolutamente deslumbrante. Hola, Kaede-senpai, Sufu-senpai, Vignette-senpai. Asou Hsien, con los zapatos puestos, salió a abrir la puerta. Las personas que esperaban afuera eran, en efecto, Kaede y Sufu, que acababan de regresar tras una jornada de trabajo en el consejo estudiantil, y Vignette. Siento molestarte, Shion, al abrir la puerta. ¿Dónde está Komachi? Preguntó Kaede, entrando y sonriendo a Asou Hsien, que había abierto la puerta, con naturalidad. Esta compañera de clase de Komachi parecía obediente y bien educada. Era una lástima que su situación familiar no fuera buena. De lo contrario, no tendría que quedarse en casa de Hachiman. Por suerte, pronto se mudaría al apartamento de Vignette. De lo contrario, Kaede podría haberse preocupado de que Hachiman se aprovechara de Shion. Confiaba en que Hachiman no haría nada malicioso a propósito. Sin embargo, precisamente por eso, podían ocurrir incidentes involuntarios. Con una chica como Shion, probablemente lo soportaría en silencio, lo que llevaría a que Hachiman, sin darse cuenta, se aprovechara de ella, e incluso a que surgieran sentimientos entre ellos tras pasar mucho tiempo bajo el mismo techo. Komachi fue al supermercado cercano a comprar víveres. Debería regresar pronto, explicó Asou Hsien entrando y dejando sus pantuflas cuidadosamente en el suelo. Como esta noche se quedaron a cenar tantas personas, los ingredientes preparados inicialmente no fueron suficientes. En un principio, iba a ir a hacer la compra con Komachi, pero como Hachiman y Gabriel habían entrado en la cocina, no parecía apropiado dejar a Yuina y a los demás solos en el salón. Así que Komachi acabó yendo al supermercado en bicicleta solo. ¿Estás preparando un banquete para celebrar tu mudanza a la nueva casa? Eso sí que merece una celebración. ¿Está Hachiman ocupado en la cocina? Yo también ayudaré a cocinar. Vignette, que estaba al tanto del plan de Hachiman de alquilar una casa, notó que Asou Hsien no parecía molesta, lo que indicaba que no habría problemas con el alquiler. Sin dudarlo, se arremangó, dispuesta a ayudar. Después de estos últimos días, comprendió que si intentaba marcharse ahora, ni Hachiman ni Kaede estarían de acuerdo. En lugar de perder el tiempo intentando convencerlos de que se quedaran a cenar, era mejor lanzarse directamente a ayudar en la cocina. ¿Eh? ¿Hay más huéspedes hoy? ¿Por qué hay tanto ambiente? Al entrar en la sala de estar, Vignette vio a 3 chicas altas y llamativas, con distintos colores de pelo, sentadas en el sofá jugando a videojuegos. No pudo evitar sorprenderse. Hachiman, este tipo, Kaede entrecerró ligeramente los ojos, mirando a Hachiman, que estaba ocupado en la cocina semiabierta con una figura rubia y menuda.
Había estado trabajando duro en los asuntos del consejo estudiantil de la escuela, solo para encontrar a Hachiman rodeado de chicas guapas en casa. ¿Qué pasó con el club de servicio? Ella había hecho una excepción para crearlo para él, y ahora él no le prestaba atención. En cambio, faltaba a clases todos los días y traía a un grupo de chicas a casa para pasar el rato. Si Hachiman no daba una explicación razonable hoy, Kaede decidió que ella y Suzu le darían una lección esta noche. Hoy hay mucho ambiente. Mis compañeros vinieron a ayudar con la situación de Shion. Hachiman, al oír el alboroto causado por la llegada de Vignette y Kaede, se dio la vuelta y explicó la presencia de Gabriel, Yuina y sus amigos. Siempre había tenido muy pocas interacciones sociales, y su casa nunca había estado tan llena de compañeros de clase y amigos. Este podría ser el momento más emocionante de su vida hasta ahora. Hola, somos amigas de Hachiman. Yo soy Yuina. Ella es Minami, y allá está Rin. Yuina se puso de pie con una sonrisa alegre, se presentó y también ayudó a presentar a las dos absortas en los videojuegos, Minami y Rin. Hola, soy Gabriel Tenma Uite. Me siento al lado de Ikigaya en clase y también soy un buen amigo suyo. Vestida con un delantal azul y con el pelo recogido, Gabriel dejó lo que sostenía, bajó el fuego de la estufa y se giró con una sonrisa para presentarse a Kaede, Suzu y Vignette. Aunque Ikigaya nunca había dicho explícitamente que fueran buenos amigos, puesto que Yuina y los demás se habían presentado como tales, Gabriel sintió que debía hacer lo mismo. De lo contrario, simplemente afirmar ser compañera de clase parecería demasiado presuntuoso. Soy Tsukino Vignette, vivo al lado, soy Kaede, amiga de la infancia de Hachiman. Esta es mi hermana menor, Suzu. Vignette y Kaede también se presentaron rápidamente. Tranquila y reservada, Suzu dejó que su hermana se encargara de las presentaciones. Sí, gracias a Gabriel Senpai y Yuina Senpai por ayudarme a limpiar la habitación hoy, una vez que esté bien ventilada, podré mudarme esta noche, explicó Shion después de que todos intercambiaran saludos. ¿Está al lado de mi casa?, preguntó Vignette desde la entrada de la cocina, recordando de repente que aún no se había confirmado la ubicación del alquiler de Shion. Claro, con Shion viviendo al lado, puedo estar tranquilo, dijo Hachiman, mirando a Vignette, que ya se había remangado. Sonriendo, continuó. Vignette, descansen un rato. Gabriel y yo nos encargamos de la cocina. Eso no estaría bien, no hacer absolutamente nada. Vignette vaciló, sintiéndose ya un poco mal por aprovecharse de los demás, y ahora no hacer nada mientras cenaba la haría sentir aún más incómoda. Entonces, cuando Komachi regrese con las compras, puedes reemplazar a Gabriel. Por ahora, simplemente relájate, sugirió Hachiman, mirando al pequeño ángel rubio Gabriel. Aunque tanto Vignette como Gabriel eran pequeños y delgados, y encajaban perfectamente, su relación actual era estrictamente platónica. Cualquier atisbo de cercanía entre ellos no contribuiría a fomentar la buena voluntad. De acuerdo, entonces ayudaré en la cocina más tarde, aceptó Vignette, aliviada de no estar simplemente aprovechándose de la comida. Vamos, juguemos un rato ahora y luego ayudamos. Yuina rápidamente jaló a Vignette para que se sentara con ellos, con la esperanza de reclutar a otro miembro para su equipo que apoyara al pequeño Hachiman y elaborara estrategias para conquistar a Gabriel. ¿Solo compañeros de clase? Eso no me cuadra del todo. Kaede miró al grupo que jugaba en el sofá, luego a Gabriel y Hachiman que cocinaban juntos en la cocina, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Desde cuándo Hachiman se lleva tan bien con los demás? La situación de Shion ni siquiera era su responsabilidad, y aún así una simple mención de que necesitaba ayuda hizo que toda esta gente viniera. Algo no anda bien. Suzu observó en silencio a su hermana, que finalmente había comenzado a notar las circunstancias inusuales, con un atisbo de satisfacción en sus ojos tranquilos. Gabriel, tómate un descanso. Vignette y yo seguiremos cocinando. Komachi regresó poco después con una cesta de bicicleta llena de provisiones y 2 botellas grandes de bebidas. Nerviosa por haberse visto involucrada en la conversación de Yuina sobre estrategias para conquistar a Gabriel, Shion salió corriendo a ayudar a cargar las compras. Como hoy había tanta gente, no solo Yuina y sus amigos, sino también Gabriel, Vignette y las hermanas Kaede, todos decidieron quedarse a cenar. Incluyendo a los 3 de la casa de Hachiman, en total cenaron juntos esta noche. Aparte de las excursiones escolares, Komachi nunca había comido con tanta gente, y mucho menos con Hachiman. Sin embargo, muchas de sus amigas cercanas no estuvieron presentes hoy. Al pensar en miembros del club de servicio como Saki Ayase, o en las princesas elfas hermanas Iris y Aegus, Hachiman quedó algo asombrado.
Sin saberlo, había entablado relaciones cercanas con muchas chicas. Aparte de haber adquirido algunas habilidades para protegerse, su vida actual no era drásticamente diferente de la anterior. Excepto por aquel incidente cerca de la escuela con el delincuente Kenichiro Miwa, no había mostrado sus habilidades deliberadamente. De hecho, si no hubiera necesitado con tanta urgencia la recompensa por la tarea, podría haber resuelto el problema con Sanrin de otra manera. ¿Qué provocó un cambio tan significativo? Al reflexionar sobre ello, Hachiman sintió que su transición de perdedor socialmente aislado a alguien rodeado de muchas chicas probablemente se debió a un cambio de mentalidad. Aunque su personalidad no había cambiado mucho antes y después de despertar sus recuerdos, saber tanto sobre las personalidades, experiencias e incluso acontecimientos futuros de los demás le otorgaba una ventaja informativa y control sobre las situaciones. Tomemos como ejemplo el problema de la relación profesor-alumno de Ichino Yayano. Ni siquiera necesitaba pruebas directas. Un simple correo electrónico al padre de Ayano bastaba para resolver el asunto. Sin embargo, quedaba por ver si los acontecimientos posteriores serían buenos o malos. Al fin y al cabo, el padre de Ayano, un político, no se detallaba en la obra original. Si intentaría, con tanta estupidez, comprar el silencio de Hachiman con dinero, era una incógnita. ¿No me toca ayudar ahora? ¿Por qué no te tomas un descanso mientras cocino con Gabriel-senpai? Al ver que Komachi ya había regresado con la compra, Vignette se ofreció rápidamente a ayudar en la cocina. Siendo un demonio, aunque fuera en prácticas, ¿cómo podía aprovecharse de un humano normal? Ella insistió en aportar su trabajo para poder disfrutar plenamente de la deliciosa cena que Hachiman había preparado. Vignette, espera un poco más. Déjame terminar primero con este pescado, respondió Hachiman, exasperado por su insistencia. ¿Cómo puede alguien estar tan ansioso por ayudar? ¿Y encima un demonio? Hachiman consideró que dejar intactos los gastos de manutención de Vignette ya era una misericordia infernal. Pero para Vignette, sus gastos eran irrelevantes para su disposición a hacer el bien. A lo sumo, estaría demasiado ocupada con trabajos a tiempo parcial como para ayudar a los demás cuando se quedara sin dinero. ¿Ikigaya-san, tú y Tsukino-san son muy cercanos? Preguntó Gabriel con curiosidad, mirando a Vignette, que estaba de pie detrás de ellos. Se llaman por su nombre con tanta facilidad. ¿No es costumbre en Japón evitar usar el nombre de alguien de manera informal? Ella se había trasladado aquí hacía poco, y como becaria, la situación de Vignette debería ser similar. Se decía que los sistemas actuales de prácticas para ángeles y demonios se implementaron después de la Gran Guerra. Cualesquiera que fueran los tratos entre el cielo y el infierno, lograron enviar a jóvenes ángeles y demonios al mismo mundo para su formación. Bueno, como Vignette también estudia en el Instituto Sobu, igual que nosotros, y resulta que se va a mudar cerca de mi casa, solemos ir y venir juntos del instituto. Para evitar formalidades innecesarias en el día a día, decidimos llamarnos por nuestros nombres. Además, Vignette no es japonesa, explicó Hachiman tras pensarlo un poco. Su intención inicial era que Vignette se sintiera cómoda con él y con que Kaede la tratara de esa manera. Usar términos íntimos evitaría crear una sensación de distancia. Para desarrollar sentimientos más profundos con un demonio tan virtuoso como un ángel, había que trabajar en esos pequeños detalles. ¿Eso es todo? Gabriel vaciló, mirando a Vignette con recelo. La explicación de Hachiman daba la impresión de que su relación con Vignette era de lo más normal. Sin embargo, ahí estaba ella, una auténtica diablilla, cocinando en su casa, con el piso de alquiler de ella justo al lado, lo que garantizaba encuentros frecuentes. ¿Podría tener razón? ¿Estaba ese demonio seduciendo a Hachiman? Con su arrolladora vitalidad, que incluso a la princesa elfa Iris le resultaba atractiva, no fue de extrañar que Gabriel lo notara. Para una súcubo común, la vitalidad de Hachiman podría parecerle simplemente deliciosa. Pero considerando su naturaleza altruista y desinteresada, su alma debe ser pura y noble. Si Vignette fuera un demonio con ambiciones particulares, bien podría intentar tentarlo para que se corrompiera. Ante esta idea, la situación de Hachiman parecía extremadamente peligrosa. No solo sufría una lucha interna, sino que además un demonio lo observaba desde un lado, esperando a que cayera. En realidad, Hachiman y yo ya somos amigos. Así que, pase lo que pase, usar nombres está perfectamente bien, interrumpió Vignette el hilo de pensamiento de Gabriel, corrigiendo la explicación de Hachiman. Sin darse cuenta de que Gabriel ya se imaginaba a ella seduciendo a Hachiman, Vignette notó la mirada inquisitiva de Gabriel y aclaró la situación.
Al ser un demonio, le resultó fácil reconocer a Gabriel como un ángel a simple vista, del mismo modo que Gabriel la había identificado a ella como un demonio. Saber que Gabriel también era becario hizo que Vignette se diera cuenta de que la curiosidad probablemente giraba en torno a su relación con Hachiman. Al principio, le confundían las discrepancias entre sus conocimientos y la realidad. Por aquel entonces, había aceptado usar los nombres de pila con cierta reticencia. Sin embargo, después de acompañar a Kaede y Suzu después de clases, patrullando el campus con Kaede y el comité disciplinario, se dio cuenta de que Kaede era, en efecto, una amiga maravillosa y valiosa. Hachiman, amigo de la infancia de Kaede y siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, probablemente estaba ocupado con sus deberes en el club de servicio. Ni siquiera tuvo tiempo de acompañar a Kaede a casa después de clase. Si bien la personalidad y el carácter por sí solos podrían no justificar entablar amistad con alguien, Vignette sentía que la comodidad que sentía al estar cerca de Hachiman, Kaede y Su fuera más que suficiente. Amigos, entonces, Ikigaya-san, ¿puedo llamarte también Hachiman? Nota del traductor. He preparado un formulario para que me envíen sus sugerencias y comentarios sobre mi traducción, tanto la actual como la futura. Dediquen unos segundos a completarlo. Me sería de gran ayuda. Pueden encontrarlo directamente en Patreon de Discord, o acceder a través del enlace que aparece a continuación. 65. Capítulo 65. Hachiman es extrañamente considerado. Gabriel observó a Vignette una y otra vez, pero no notó nada particularmente especial. No parecía que hubiera usado ningún poder de seducción con Hachiman. Sin otra opción, dirigió su mirada hacia él. Aunque era el ángel de mayor rango en el cielo durante esa sesión, Gabriel no era arrogante. ¿Quién sabía qué clase de habilidades extrañas e impredecibles podría poseer un demonio? No podía estar segura de si se debía a su incapacidad para percibir algún problema o si ese demonio realmente no le había hecho nada a Hachiman. Así que decidió imitarlo. Haría lo que hiciera el demonio. De esa forma, incluso si el demonio quisiera dañar a Hachiman, ella podría detenerlo a tiempo. En ese caso, ¿no sería más conveniente que me mudara a la casa de al lado? Para evitar que el demonio desviara a Hachiman del buen camino, ella necesitaba vivir en la habitación contigua a la del demonio y vigilarla. Gabriel pensó que debería encontrar un momento para hablar de esto con la administradora, la señorita Asou. Sin embargo, acababa de pagar el alquiler, la fianza y la propina de su vivienda actual. Si se mudaba ahora, no recuperaría la fianza. Aunque la señorita Asou la tratara como Asou Hishion y le condonara el depósito y la propina, aún tendría que pagar el alquiler. Si Gabriel destinara todos sus gastos mensuales al alquiler, podría pasar hambre durante muchos días este mes. No, eso está mal. Soy un ángel. Pasar hambre no me mataría. ¿Cómo iba a impedirle un simple estómago vacío salvar a una buena amiga que estaba siendo acechada por un demonio? Gabriel ya había tomado una decisión en secreto. ¿Llamarte por mi nombre de pila? Por supuesto, está bien, Gabriel-san. Hachiman estaba algo desconcertado por el repentino deseo de Gabriel de llamarlo por su nombre de pila, pero al final pensó que era algo bueno. Sonriendo, asintió a Gabriel. ¿Quién podría rechazar como amigo a un angelito rubio, amable y adorable? Él, desde luego, no. No necesitas usar ningún título honorífico. Simplemente llámame por mi nombre, como hace Vignette. Gabriel asintió con la cabeza. Como estaba dispuesta a escatimar en comida para poder pagar el alquiler y proteger a Hachiman, no dudó más y habló directamente. Si el demonio Vignette podía llevarse tan bien con Hachiman, ¿cómo podía ella, siendo un ángel, quedarse atrás por ser demasiado cautelosa? Después de todo, Vignette conocía a Hachiman desde hacía mucho tiempo y podía pasar tiempo con él a diario por vivir al lado. Si Gabriel no acortaba rápidamente la distancia entre ella y Hachiman, este podría haberse tentado y caer bajo la influencia de Vignette. Para entonces, tal vez ni siquiera ella sería capaz de hacer que Hachiman, sumido en la desesperación, volviera en sí mismo. Vignette sintió que la mirada de Gabriel sobre ella parecía un poco extraña, pero no le dio importancia. Hachiman, ahora me toca a mí. Deberías ir a tomarte un descanso. Al ver que Hachiman había terminado de manipular el pescado, Vignette se abrió paso rápidamente hacia adelante, ansiosa por ayudar, temiendo que él continuara trabajando sin dejarla hacer nada. ¿Por qué tanta prisa? Son solo tareas, no algo divertido. ¿Qué sentido tiene competir conmigo por ello? Hachiman miró con impotencia a Vignette, que se había interpuesto entre él y Gabriel. Si solo son tareas domésticas, ¿por qué no te tomas un descanso, Hachiman?
Vignette no fue tonta e inmediatamente respondió. Archiman alegó que era una tarea agotadora y que no quería que ella la hiciera, pero en realidad, él seguía insistiendo en hacerla él mismo. Al fin y al cabo, sois invitados. ¿Cómo voy a dejar que hagáis el trabajo mientras yo descanso? Gabriel, ¿por qué no descansas? Yo me encargo de esto con Vignette. Archiman empezaba a sentir dolor de cabeza. Para un observador externo, podría parecer que competían por alguna recompensa, pero en realidad, solo discutían sobre las tareas domésticas. Ya lo dije, somos amigos. ¿Acaso no es natural que los amigos se ayuden mutuamente? Además, solo se trata de cocinar y saltear. Cuanto más intentaba Hachiman persuadirla, más terca se volvía Vignette, insistiendo en ayudar. Tal vez Hachiman no estaba del todo equivocado. No era lo ideal que los invitados hicieran todo el trabajo. Sin embargo, ella no era solo una invitada. También era una amiga. ¿Por qué no ayudarla a cocinar un poco? Hachiman, deberías tomarte un descanso. Vignette y yo podemos encargarnos del resto. En ese momento, Gabriel también estuvo de acuerdo con el punto de vista de Vignette e intentó persuadir a Hachiman. ¿Acaso Hachiman planeaba que ella saliera de la cocina para que Vignette pudiera quedarse a solas con él? De ninguna manera. Eso estaba fuera de toda discusión. La cocina solo tenía espacio para 2 personas, ella y Hachiman, o ella y Vignette. No iba a permitir que Hachiman y Vignette estuvieran solos bajo ningún concepto. Vale, os lo dejo a vosotros dos entonces. Hachiman miró a Vignette, quien insistía en meterse en la diminuta cocina para trabajar, y a Gabriel, que la ayudaba a salir de allí. Sin otra opción, se hizo a un lado y dejó que los dos se hicieran cargo. Esta situación parece estar tomando un rumbo extraño. Había imaginado un día en que los tres estarían apretujados en la cocina, con él en medio, disfrutando indirectamente de la compañía de esos dos. Un ángel y un demonio. Pero ahora, se encontraba observándolos hacer todo el trabajo. ¿No se suponía que él era el anfitrión? Ahora lo estaban echando de su propia cocina 2 invitados. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Habrá podido Gabriel idear su plan? ¿Acaso planeaba corromper a Gabriel al no darle escapatoria, solo para que Gabriel le diera la vuelta a la tortilla y adoptara sus aspiraciones de amo de casa, dejándolo sin un papel en el hogar y obligándolo así a buscar trabajo? Probablemente no. Eso sería demasiado malicioso, ¿verdad? Al observar la cocina, donde un ángel y un demonio estaban ocupados preparando su cena, Hachiman negó enérgicamente con la cabeza, tratando de disipar las extrañas especulaciones que rondaban su mente. No podía rendirse ni flaquear. Tenía que aferrarse firmemente a su plan relajado. Mientras siguiera necesitando ser salvado, esos 2 ángeles no lo abandonarían. Claro que no podía ser demasiado perezoso. Eso podría hacerles pensar que no tenía remedio y que dejarían de intentarlo. En resumen, necesitaba mantener un delicado equilibrio entre ser redimible pero difícil de salvar, permaneciendo siempre a un paso de ser rescatado por completo. Por supuesto, no podía relajarse por completo, ya que hacerlo podría hacerles pensar que era realmente un caso perdido y que no merecía ser salvado. En resumen, necesitaba comprometerse a una cierta relajación, lo suficiente para que Gabriel y Vignette pensaran que podían salvarlo, pero siempre quedándose cortos por un margen mínimo. Hola, Hachiman. ¿Has terminado en la cocina? Ven a jugar con nosotros, Shion. Yuina, que estaba jugando videojuegos en la sala, saludó con la mano a Hachiman cuando este salió de la cocina. Ya voy. Ikiga ya se acercó, observó el sofá abarrotado y se acomodó junto a Yuina, Minami y las demás. Cogió un mando y se unió a Souji, Shion y Rin, que estaban sonrojadas, para jugar, llevando a cabo con diligencia su plan de escaquearse. Cof. En realidad quería cambiar un poco las cosas, pero con Kaede y Suzu vigilándolo de cerca, no podía hacer ninguna imprudencia. Como autoproclamado amo de casa, Hachiman se sentía un poco indigno por no mostrar sus habilidades culinarias frente a tantos candidatos de primer nivel. Pero dado que Gabriel y Vignette habían unido fuerzas y lo habían echado de la cocina en cuanto se conocieron, no había mucho que pudiera hacer. Además, hoy, con Yuina, las 3 Gyaru y las hermanas Kaede Suzu reunidas en su casa, mantenerlas entretenidas y alejadas de los problemas era la máxima prioridad. Aunque tener tanta gente alrededor significaba que no podía hacer nada imprudente mientras jugaba con Yuina y Souji Shion, no era que estuviera constantemente obsesionado con esos pensamientos. Simplemente tenía la suerte de tener un cuerpo sano.
Aparte de la inquietante sensación de ser observados por las hermanas Kaede Suzu, la reunión de todos para jugar fue bastante agradable. Bajo la mirada suspicaz de su amiga de la infancia Kaede, Hachiman se recostó tranquilamente en el sofá, jugando a juegos de batalla con Yuina, Rin y los demás. Cuanto más tensa era la situación, más sereno debía mostrarse. Cualquier señal de pánico resultaría sospechosa. Con Gabriel y Vinette, Los Ángeles, de visita en su casa, era la oportunidad perfecta para relajarse y concentrarse en los videojuegos. ¿Quién sabe? Quizá Gabriel decidiera que no podía salvarlo sola y le pidiera ayuda a Vinette. Gabriel y Vinette cocinaron rápidamente. En cuanto el aroma de sus platos llegó, Hachiman, noqueado por Minami y los demás en el juego, dejó el mando y se dirigió a la cocina para ayudar a servir la comida o echar una mano si hacía falta. Su único objetivo era escaquearse en clase, dejando a Gabriel sin más opción que preocuparse por él. En casa, en sus momentos de privacidad, no había necesidad de escaquearse tanto. Para ser salvado por alguien, tenías que ofrecer algunas cualidades redentoras. Aunque Gabriel era un ángel, probablemente no malgastaría sus esfuerzos en alguien totalmente desesperado. Qué raro, ¿por qué de repente es tan considerado? Kaede, que había estado observando atentamente a Hachiman, murmuró entre dientes antes de seguirlo rápidamente a la cocina para ayudar. Parecía demasiado surrealista. Hachiman, ese tipo, no solo jugaba con la gente, sino que también se tomaba el tiempo para ayudar en la cocina. Este tipo de comportamiento considerado solía estar reservado exclusivamente para su hermana, Komachi. Incluso ella, su amiga de la infancia, tuvo que arrastrar a Hachiman de compras hasta que quedó completamente exhausto antes de obligarlo a reflexionar un poco después. Sin embargo, a pesar de las sospechas de Kaede sobre Hachiman y las chicas, no pudo encontrar ninguna evidencia clara de algo inapropiado. Gabriel y Vinette en la cocina no merecían ser mencionados. Recién cambiados de escuela, no tenían ninguna relación romántica con Hachiman. Simplemente habían terminado en su casa, por voluntad propia o no, y decidieron ayudar a cocinar. Era imposible que Kaede descubriera algo sospechoso allí. Asou Hishion, quien residía temporalmente en la casa Ikigaya, tenía una personalidad reservada y distante. Recientemente se había abierto a Hachiman y había comenzado a mostrar su timidez. Sin embargo, frente a tanta gente, no se atrevía a acercarse a él. Sentada junto a Komachi, no despertaba sospechas. Solo Yuina, Minami y Rin estaban físicamente cerca de Hachiman. Sus caricias juguetonas y su actitud despreocupada hacían que su casa se sintiera como la suya. Reían a carcajadas mientras jugaban videojuegos y se servían bebidas del refrigerador sin necesidad de que Komachi les ayudara. Sin embargo, como presidenta del consejo estudiantil con amplia experiencia observando a los estudiantes, Kaede no encontró nada inusual en ese comportamiento de las Gyaru. Las Gyaru eran así, no solo en apariencia, sino también en sus acciones. Atrevidas, extrovertidas y deliberadamente directas. Si Yuina y las demás se hubieran mostrado demasiado distantes con Hachiman, habría resultado sospechoso. Dado que Yuina se había tomado la molestia de visitar la casa de Hachiman y ayudarle, su estrecha relación era evidente. Si hubieran mantenido una distancia deliberada, habría significado que ocultaban algo. Tras haber examinado a todos menos a sí misma, a Suzu y a Komachi, Kaede no encontró ningún comportamiento sospechoso. Podría ser. ¿Lo había entendido mal? Hachiman no tenía ninguna relación sentimental con nadie aquí. Tal vez, tras fundar ese club de servicio comunitario, los demás simplemente notaron las cualidades positivas de Hachiman, lo que le granjeó tantos amigos. Kaede contempló en silencio el perfil familiar de Hachiman. Tras ayudar a servir la comida, se sentó a su lado, comiendo en silencio mientras reflexionaba sobre el drástico cambio en su amigo de la infancia. Sin que ella lo supiera, Suzu también la observaba en silencio desde un lado. Las habilidades culinarias de Gabriel y Vinette eran excelentes, pero Kaede no podía concentrarse en comparar sus platos. Su amiga de la infancia, repentinamente tan popular, la había sumido en la confusión. Tal vez, debería buscar la oportunidad de hablar con él sobre ello. Kaede se dio cuenta de que tal vez sentía algo por Hachiman. Al fin y al cabo, habían crecido juntos, y si no le importara, no se habría quedado con ese solitario todos estos años. Pero no le gustaba especialmente su ambición de convertirse en amo de casa a tiempo completo. Aunque no esperaba que Hachiman la apoyara, sabía que podía lograr grandes cosas si se lo proponía. ¿Por qué, entonces, parecía tan empeñado en convertirse en amo de casa?
Archiman, ni siquiera fue capaz de aceptar el puesto de secretario del consejo estudiantil para enriquecer su currículum. En cambio, creó un club de servicio. Solo pensarlo puso a Kaede de mal humor. Quiso golpearlo, pero se contuvo, consciente de la presencia de tanta gente. Como presidenta del consejo estudiantil y amiga de la infancia de él, no podía simplemente empezar una pelea amistosa delante de todos. Tendría que esperar hasta que estuvieran solos. Después de la cena, mientras Shion y Komachi lavaban los platos y recogían, todos tomaron un breve descanso antes de que Gabriel, Vignette y el grupo de Yuina anunciaran su partida. Nos vemos, Archiman. La cena de hoy estuvo increíble. Repitamos esto algún día. Gracias por el cumplido. Volvamos cuando tengamos tiempo. No queremos molestar demasiado a Archiman. Archiman, me voy de regreso. Nos vemos mañana. Cocinar y comer había llevado bastante tiempo. Ya era tarde, la luna estaba alta en el cielo y era hora de que todos se marcharan. Tras despedirlos, Archiman regresó a la sala de estar, donde solo permanecían las hermanas Kaede Suzu. Al ver entrar a Archiman, Kaede se sentó en el sofá, inmóvil, con la mirada fija en él. ¿Qué te pasa, Kaede? ¿No me viste lo suficiente durante la cena? Archiman agitó una mano frente al rostro de Kaede, notando su mirada fija. Suzu, silenciosa e inexpresiva, también lo observaba. Un mal presentimiento lo invadió. Estas dos hermanas, con personalidades tan distintas, una vivaz, la otra tranquila, rara vez actuaban al unísono. Sin embargo, ahora, sus miradas parecían como si lo estuvieran pillando con las manos en la masa. Jeje, ¿por qué crees que te estoy mirando? Kaede se cruzó de brazos y escrutó a Archiman durante un largo rato antes de hablar, con expresión inexpresiva. Si no me lo dices, ¿cómo voy a saberlo? ¿Será que te has enamorado de mí y quieres confesármelo?